Buenos días, los saludo aquí desde Kimiscoli, Navío Tallahassee, una mañana preciosa, mucho calor, pero gracias a Dios estamos bien. Vamos a orar para compartir una palabra en este día. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor incondicional, por tu presencia. Gracias por este día maravilloso. Tu palabra ya es bendita, Señor. La voy a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados, la palabra de Dios se encuentra en Juan 10. Dice así la palabra. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por las puertas, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es la palabra de hoy. Mis ovejas oyen mi voz. Famosos versículos conocidos. Comienza diciendo, de cierto os digo, todos sabemos que un ladrón, y podemos reconocer enseguida a un ladrón, sabemos que no va a llamar, no va a avisarnos, pero el verso también dice un salteador, habla de un salteador, y esto es alguien que va asaltando en el camino, hace lo mismo que el ladrón, te agarra de sorpresa y te roba. Obviamente, no va a llamar a la puerta a una persona que va a robar. El ladrón no te avisa, no avisa para entrar. De hecho, ningún ladrón lo hace, es directamente agarra, te sorprende y te roba, te saquea la vida. Por eso dice el texto, sino que sube por otra parte, o sea, busca la manera de entrar para robar. Bien, hasta ahí no estoy diciendo nada que no sepan, pero el verso 2 dice, más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. Este es el verso 2. El que entra por la puerta, yo puedo identificar que es un conocido, es un invitado. Aquí en el texto dice que es el pastor de las ovejas porque comienza el pasaje 1 hablando del redil de las ovejas. Pero estaba viendo características de un pastor de ovejas. Y dice que los pastores de ovejas guardan a sus ovejas, las guían en el diario caminar, dándoles de comer, dándoles de beber, vendando sus heridas en caso de que se hagan daño, de haber daño, de que haya daño. Pero también estaba viendo las características de las ovejas, que todos conocemos una oveja, pero a veces le restamos importancia, que tiene ciertas características que son similares por algo en la palabra a las personas, al redil, a su iglesia. Dice que debemos ser esas ovejitas y que somos esas ovejitas. Dice que son tímidas, mansas, con temperamento apacible. Al ruido lo asocian con el peligro o con los depredadores. Sabemos que las ovejitas son así, son mansas. Nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús, está atento a nosotros y a cada una de nuestras necesidades. Él nos busca, nos ama, dirigiéndonos a través de su palabra, conociendo en profundidad nuestro corazón, nuestros deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros fracasos y nuestras frustraciones. De la misma manera que el pastor conoce a sus ovejas, el Señor Jesús nos conoce a nosotros, te conoce a vos y me conoce a mí. Dice el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Me da la pauta que si está el portero en la puerta, cuando el pastor llama, obviamente a esa puerta, el portero lo conoce y le abre en confianza, en seguridad. Me llamó la atención en este pasaje que dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Yo decía, wow, ¿qué importa? No importa cuántas ovejas sean, si sean 10 ovejas,
50, 100, el pastor llama a cada una de ellas por su nombre para sacarlas del corral. Las conoce, les pone un nombre específico. Pensemos juntos en un instante. Pensemos cómo te sentiste alguna vez que alguien no se acordó de tu nombre. O lo que es peor, te llamó por un nombre que es un error, o por error te puso otro nombre. No sé si es porque no se acordó o no lo sabe, pero la sensación es horrible, esa sensación de que alguien te llame por un nombre que no es y no te reconozca por tu nombre. Esa sensación es horrible, la sensación, porque te da la pauta de que no te ha registrado. Entonces yo pensaba, qué lindo es cuando te reconocen y te no solamente te hace sentir cómodo, sino que recuerda tu nombre y te llama por tu nombre, te dice, bueno, pase por aquí, señor tal, pase por aquí, señora, señorita. Es importante cuando alguien reconoce tu nombre. Y yo pensaba, este pastor reconoce a sus ovejas de tal manera que conoce cualidades, conoce sus secretos, conoce sus anhelos, conoce sus inseguridades, como el Señor Jesús hace con nosotros, ¿no? En el caso de las ovejas no tienen anhelos, pero comparándolo con nosotros como personas, debemos ser de esta manera. Y qué bueno cuando tenemos también un pastor que nos cubre y también nos conoce y nos asiste y también está a la expectativa de lo que esté pasando con nosotros. Eso también es maravilloso. Qué lindo es pensar en eso, que nos reconozcan y que, más aún, que el buen pastor, nuestro Señor Jesús, nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. Dice Juan 1:20 que nosotros debemos regocijarnos cuando nuestro nombre esté escrito en el cielo. Y si está escrito en el cielo es porque justamente nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. Aleluya, eso es maravilloso. Justamente porque Dios conoce tu nombre y sabe todo de ti, sabe todo de tu corazón. Qué maravilla que Él conozca nuestros nombres, y si sos una oveja de su redil, Él conoce tu nombre. Eso es importante, eso es muy importante. Dice, cuando saca afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esta es una realidad. Hablando de las ovejas, dice, cuando las saca las propias, Él camina delante de ellas para guiarlas, para cuidarlas, ayudarlas en los momentos que tienen necesidad. Dice, las propias, no la ajena, ¿sí? Se encarga de sus propias ovejas. Vamos a ver los cuidados del pastor. Cómo cuida el pastor a sus ovejas, el pastor del rebaño, ¿verdad? Hablando de en sí la oveja como animal. Dice que el pastor debe cuidarlas bien porque ellas reconocen solamente su voz, son sensibles y se asustan fácilmente y son fáciles de caer en peligro por falta de visión. Y no pueden ver lo que hay por delante, por eso el pastor va guardándolas, Él va delante de ellas de alguna manera para guardarlas de algún animal feroz, algún peligro. Cuando la oveja se descarría, pierde noción para regresar y por ende queda expuesta a cualquier peligro y está desprotegida. Presten atención a estos detalles que no están lejos de la realidad. Cuando una oveja tiene un comportamiento diferente del rebaño, se aísla del grupo, no come, anda con la cabeza baja, camina lento, la nariz está seca y caliente, señal de que la oveja está enferma. Miren estas características que no quería pasarlas por alto, las quería compartir, porque justamente estaba pensando mientras leía las características de las ovejas y esto me llamó la atención. Se comporta diferente, se aleja del grupo, ya no congrega, no se junta con los hermanos, se sale de los grupos que lo bendice, no come palabra, camina con la cabeza en señal de que pecó o anda por pecar. Camina lento porque le pesa la vida.
dejó de descansar en el Señor. Esta es una palabra difícil, pero presten atención. Se llama conidiobolomicosis. Es una causa que es una enfermedad que causa debilidad en la oveja. Qué casualidad que los cristianos sean tan parecidos a las ovejas, porque cuando se alejan del pastor, se alejan del buen pastor que es Jesús, tienen estos síntomas y tienen conidiobolomicosis espiritual. Es una palabra larga y difícil, pero muy interesante. Dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Avancemos. Este es verso 5. Dice, obviamente que al extraño no lo van a seguir, pero dice que oirán de él. Me maravilla esta palabra porque una simple oveja sabe reconocer a su pastor, y muchas veces las personas dentro de la fe no saben ni dónde están paradas. Esto es fuerte, mis hermanos. Aleluya, es fuerte. No saben escuchar la voz de Dios, no reconocen la voz de su pastor y mucho menos obedecen. Ni que hablar ni de la mansedumbre, de los mansos, de ser mansos. Amados, Jesús espera que escuchemos su voz, pero no podemos escuchar muchas veces, o no se puede reconocer su voz, si no te detenés a conocer y escuchar su voz. Andamos a las corridas, siempre ocupados, atareados, etc. Y no tenemos tiempo de sentarnos o apartar ese tiempo a escuchar su voz. No lo tenemos. Es un problema dentro de la fe, el no saber escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del buen pastor. Dios quiere que apartemos tiempo para escuchar su voz, y tal vez aquí la escuchás, tal vez congregás y escuchás la voz de Dios, pero ¿y en la semana qué? ¿Qué pasa en la semana? ¿Tenés tiempo para estar con el buen pastor, el pastor de tu alma? Él espera, Él te espera, Él no va a correr tras tuyo. Él espera que bajes un cambio y te detengas a solas con Él. Este es un problema muy grande en este tiempo. Las personas no tienen tiempo por trabajo, por economía, por diferentes situaciones, no tienen tiempo para apartar a solas con Dios. Y Dios quiere estar a solas. El buen pastor, tu buen pastor, quiere estar a solas contigo. Pero estás tan ocupado que no tenés tiempo para detenerte para Él. Esto es un problema. Pero este texto dice que no reconocen la voz de los extraños. Y me pasa, gracias a Dios me pasa, que han pasado varios años y todavía me llaman personas y me piden dirección, consejo para tomar decisiones, muchos que en otros tiempos eran ovejas de mi redil. Y todo porque saben escuchar la voz de su pastor. Saben escuchar la voz de su pastor. Todavía me llaman y me piden orientación o me preguntan qué es lo que estoy pensando con respecto a cierta situación. Y yo agradezco a Dios porque saben escuchar la voz del buen pastor. Entonces, entendiendo que Jesús es nuestro buen pastor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos sus ovejas. Lo segundo es reconocer su voz y lo tercero, seguirle. ¿Cuántas veces, como les dije, estamos atareados? Estamos tan ocupados con nuestras cosas que no hay tiempo para escuchar la voz. Hay mucha gente que no sabe cuál es la voz de Dios. Y cuando le habla el enemigo, no sabe diferenciar la voz del enemigo de la voz de Dios. Lamentablemente, esto es por falta de conocimiento hacia Dios. ¿Por qué? Porque no ha invertido tiempo, no ha pasado tiempo. Si la palabra bien dice que Él nos conoce por nuestro nombre, Él está pendiente de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros como ovejas no aprendemos a escuchar su voz? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y es una realidad. Hace 30 años camino del Señor y yo sé cuál es la voz del Señor. ¿Por qué? Porque conozco su palabra, conozco al Espíritu Santo. Entonces, no va a venir cualquier Carlito a decirme una cosa y yo le voy a creer.
Lamentablemente conmigo eso no va. Yo todo lo paso a la luz de la palabra, me tomo tiempo con el Señor, me tomo tiempo para preguntar, para protestar, para cuestionar, para decir, tenemos una relación. Tenemos una relación. Entonces, como tenemos una relación, yo me siento en libertad, a veces también hasta de protestar, decirle, bueno, esto a mí no me está agradando, no me está gustando. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una relación. De la misma manera Dios espera que vos tengas una relación con Él. Y cuando alguna cosa no esté pasando bien o no esté siendo como te agrade, también puedas exponer tu causa, como lo hizo Job, expuso su causa y Dios le contestó, porque cuando uno tiene una relación de oveja-pastor, Dios contesta. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque sabe nuestras debilidades, nuestros dolores, Él se encarga de nuestra alma. Amados, el Señor es perfecto, Él es el pastor perfecto, pero nosotros a veces no somos esas ovejas que saben escuchar la voz de Dios. Por H o por B, no lo sabemos escuchar. Entonces ahí es donde uno hace cualquier cosa y anda por este camino extraviado y le agarra el famoso conidiobolomicosis. Esa es la palabra. Conidiobolomicosis. Es un problema que le pasa a las ovejas, que le causa debilidad, pero eso también nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Lamentablemente, muchas personas andan con estos síntomas después de la pandemia, han quedado con estos síntomas de debilidad. Recordá lo que te compartí de las ovejas para que puedas escuchar la voz. Es el deseo de mi corazón que aprendas a escuchar la voz, pero para eso tenés que detenerte, pasar a tiempos a solas con Dios. El Espíritu Santo anhela que uno esté ahí con Él, anhela que esté callado en su presencia, escuchando la directiva, escuchando su voz y siendo direccionados, amados, siendo direccionados. Dejémonos moldear. La palabra dice que también la oveja es mansa. ¿Cuántas veces somos como chivos y no como ovejas? Andamos a las patadas en vez de ser las ovejas sumisas, las ovejas que realmente están buscando la guía del buen pastor. Entonces, entendiendo esto en esta mañana, lo que dijo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas ovejas de su redil estamos aquí presentes y estamos escuchando su voz y lo vamos a seguir? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Realmente somos ovejas de su redil, escuchemos su voz, detengámonos a escuchar la voz de Dios. Así podemos seguirle, podemos reconocerle. Es mi oración de esta mañana que puedas ser esa oveja, pero puedas ser esa oveja sensible a la voz de Dios, que puedas reconocer la voz de tu buen pastor. Él es nuestro buen pastor, amados, Él es nuestro buen pastor. En esta mañana los animo a que así sea. Les mando un saludo, un abrazo desde aquí, desde Aviva Tallahassee. Nos volveremos a encontrar así cuando Dios lo disponga. Bye, bye. Bendiciones. Aleluya. Gracias, Señor.